El INAC el domingo emitió un comunicado a través del cual actualizaba los requisitos de entrada al país. Y me voy a permitir leer dos de los párrafos, es, digamos, lo más destacado del cambio, quiero decir. Certificado de vacunación, esquema completo contra COVID-19 debe ser presentado en formato físico o digital con código QR u otro método de validación cuya última dosis haya sido al menos 14 días antes de la fecha de ingreso al país. Habiendo cumplido más de 270 días después de la última dosis del esquema completo, se exigirá una dosis de refuerzo. Ese es el punto 1. Punto 2. Dice el pasajero que no presente el referido esquema de vacunación deberá mostrar el resultado negativo de una prueba molecular PCR con una vigencia máxima de 72 horas a la llegada. Igualmente le van a hacer la PCR al llegar, pero bueno, es lo que necesita para abordar el avión que le traería de vuelta a Venezuela. Pero sobre lo primero, lo primero tiene a muchos usuarios confundidos. ¿Por qué? Porque es que realmente el cartoncito que a mí me dieron cuando me vacuné no tiene QR, se estará preguntando alguno. ¿Y qué hago? Entonces, ¿cómo opero? ¿Qué? Bueno, creo que es un buen punto de partida para esta conversación que vamos a tener, además con dos buenos representantes del sector turismo. Me refiero a Humberto Figuera, presidente ejecutivo de la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela, la ALAV. Humberto, buen día, ¿cómo estás? Humberto. Y Nicola Furnari, presidente de la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo, Abavid. Nicola. Hola, buenos días, Román. ¿Cómo están? Muy Buenos días bien. para todos. Bueno, mientras establecemos el contacto con Humberto, Nicola, te pregunto, a las agencias de viajes en términos generales les estarán llamando y mucho los viajeros para aclarar dudas, ¿no? Pero ¿cómo conseguir ese código QR con base en mi esquema de vacunación, cierto? Bueno, fíjate, Román, ciertamente cuando se aplica una nueva medida siempre hay al principio un poco de confusión, pero afortunadamente en la práctica las aerolíneas están aplicando que solamente con mostrar el cartoncito es necesario. Si tiene la prueba de manera digital, pues tiene que tener el código QR. Pero si no, el cartoncito que se hizo tanto. Mucha gente se lo ha hecho en los Estados Unidos y otra gente se lo ha hecho aquí en Venezuela y lo que tiene es únicamente el cartoncito, no tienen QR. Con ese cartoncito, las aerolíneas están aceptando el regreso para venir a Venezuela. Ok. ¿Sabes qué? ¿Copian a mí? Ajá. ¿Aló? No sé si ya ¿Me tenemos a copian Humberto. ahora? Humberto, ¿cómo estás? ¿Estás al aire? ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, Román. Buen día, Nicola. Un Buenos placer días, Humberto. no solamente estar en este programa, sino encima poder compartir programa con Nicola. Gracias. Humberto, comenzamos con Nicole hablando de esta actualización de requisitos de entrada al país del INAC. Hablaba yo de la necesidad de presentar en formato físico o digital el esquemas completo de vacunación, pero con código QR. Nos decía Nicola que en la práctica, aun cuando esto es un comunicado oficial a partir del domingo, que en la práctica, por ahora, a las aerolíneas les basta con presentar el cartoncito, aunque no tenga código QR. ¿Recibes más o menos lo mismo? Sí, exactamente. Mira, yo creo que la norma, a pesar de la redacción que pareciera confusa, pero es clara. Tienes una alternativa. O presentas en algunos países de Europa existe ya un, un boletín, un pasaporte con las Ujú. vacunas, por llamarlo de alguna manera. En otros países no, en otros países cuando te vacunan te dan la información de la vacuna, la fecha, el día, el tipo de vacuna que te pusiste en un cartoncito. Pues presentando ese cartoncito, porque siempre tiene la firma y el lugar donde te la pusiste, puedes embarcar hacia Venezuela. Ujú. Ahora, si tú eres de los negacionistas y no te quieres vacunar, pues entonces allí sí tienes que presentar una prueba PCR que tenga un código QR para poderlo leer. Es muy sencillo. Se facilitan las cosas porque ya no tienes que andar buscando por todas partes, si estás en República Dominicana, si estás en España, si estás en Estados Unidos, un lugar para hacerte la prueba PCR y que te llegue además el resultado justo antes de que te vayas a embarcar, porque si no, si te pasan las 72 horas, etcétera. Yo creo que ahora se facilita más, sobre todo teniendo en cuenta que casi el 80% de la población mundial, por lo menos en el mundo occidental, está vacunada. Mm.
Permítame, Humberto y Nicola, Ricardo Martínez Osorio, el coordinador de producción de la radio, productor de este espacio, va a viajar en los próximos días y Ricardo, ante la duda que teníamos todos ayer, pues bueno, dio los pasos iniciales como para obtener ese código QR. Ricardo, ¿qué es lo que hay que hacer? Tú vas a viajar el viernes, ¿qué debe hacer un viajero? Es decir, uno cuando te llega tú tienes tu cartoncito de la vacunación, luego con ese cartoncito te vas a la página del Ministerio de Salud. En la página del Ministerio de Salud hay una cajita que dice certificado de vacunación digital y entonces allí le presionas clic y tienes que cargar tus 3 dosis de vacuna con el serial que utilizaste para cargar en tu cartoncito que te aparece donde está la vacuna que utilizaste, si es Verocell, no sé qué. Y entonces cargas todas tus 3 vacunas y con eso lo que básicamente haces es que al día siguiente o 48 horas después te va a llegar ya el QR para que puedas, entonces eso es lo que vas a utilizar para cargar, dependiendo del país que vayas, te va a pedir el país que utilices para presentar el QR. O sea, esto no te lo van a pedir para salir de Venezuela, pero sí te lo van a pedir para regresar. País, exactamente. Y en algún país a la llegada. Exactamente, correcto. Exactamente. En algunos países lo piden la certificación de la vacunación. Claro. Humberto Figuera con nosotros, presidente de la LAV. Humberto, habrá, imagino, gran expectativa por nuevos destinos, nuevas rutas, nuevas frecuencias, sobre todo cuando ya se ha venido hablando desde hace varias semanas. El presidente del INAC lo has hecho tú también, de al menos 10 aerolíneas interesadas en volver. Estamos hablando de Air France, Iberia, Gol, Aerolíneas Argentinas, Avianca también, y otras nuevas, a lo mejor menos conocidas o casi desconocidas para la mayoría, pero la expectativa debe estar allí, ¿no? No, la expectativa está y nosotros esperamos que cuando culmine el segundo semestre, por lo menos la gran mayoría de esas líneas aéreas que nos han creado esta buena expectativa, pues hayan concretado la posibilidad de viajar a Venezuela. Yo creo, por ejemplo, tengo la esperanza de que Aerolíneas Argentinas pueda retomar antes de final de año su operación hacia Venezuela. Hay una línea aérea chilena que es Sky, que también tiene interés en volar a Venezuela, ojalá lo haga pronto. Hay una línea aérea dominicana que se llama Sky High, que ya solicitó los permisos para volar unas rutas bien interesantes, porque va de Santo Domingo a Margarita o de Santo Domingo a Maiquetía, a Valencia, a Barquisimeto, Maracaibo. Está bien, eso me parece estupendo. Y por supuesto, en el momento en que el INAC, con la autorización del Ejecutivo Nacional, abra nuestros cielos a operaciones aéreas con Colombia, pues ya Avianca se puso en la pole position y solicitó a su autoridad aeronáutica que sea designada en la ruta hacia Venezuela. Y Wingo tiene esa designación ya, o sea que yo creo que sí, que comenzarán las nuevas conexiones. Y a eso hay que agregar Iberia, que ya anunció que para finales de verano, y Air France, que no sabemos exactamente cuándo comenzaría a operar, pero que tuvo una reunión con el INAC, y el INAC, después de la reunión, se mostró bien optimista en que Air France comenzaría a volar. Recordemos que Air France, cuando se retiró, dijo que se retiraría seguramente por 2 años. Esos 2 años se cumplirían en septiembre, octubre. Aunque tengo entendido que ellos originalmente programaban para principios del año 2023. Pues está bien también. Yo creo que lo importante es que hay muchas líneas aéreas que quieren venir a Venezuela, que en Venezuela se está recuperando el mercado de pasajeros, que siempre hemos sido un país donde los venezolanos viajan y eso por fortuna no ha cambiado. Entonces, las líneas aéreas no se quieren perder el mercado venezolano y en eso Nicole podrá ahondar más porque es el que vende casi todos los boletos que se venden en Venezuela. Claro, Nicola Furna, yo es presidente de la Asociación Venezolana de Agencias de Viaje y Turismo, AVAVIT. Nicola, una pregunta, el que haya mayor oferta de vuelos, el que haya más asientos, más frecuencia a un mismo destino, ¿eso hace que pueda bajar el precio del boleto a corto plazo? ¿Esa mayor oferta tiene una incidencia en los costos, en los precios o no? Por supuesto, Román. Eso es una ley simple de mercado. A mayor oferta, pues
la demanda es más satisfecha y los precios se regulan porque hay lo que se llama la competencia, ¿no? En este momento la oferta no es tan abundante y pues algunas tarifas todavía son elevadas. Incluso, bueno, parte de la buena noticia de eliminar este PCR para ingresar a Venezuela es que abarata los costos entre un 10 y un 15% por lo menos por pasajero. Entonces hace más fácil pues la adquisición de los boletos. Pero sin duda, con la apertura de nuevas rutas y el aumento de frecuencias, que es algo muy importante, no solamente abrir la ruta y poner 1 o 2 vuelos a la semana, sino volver a lo que teníamos antes de la pandemia, todas esas frecuencias diarias. Eso es necesario para poder llevar los costos a su nivel racional. Nicola, ¿hay Venezuela con cuánta frecuencia están registrando ustedes en la asociación con sus afiliados que venezolanos en el exterior estén pagando pasajes a sus familiares acá? ¿Quién paga? ¿Cómo se paga? ¿Cómo se está moviendo el mercado? Mira, muchas veces el contacto es justamente a través de la agente de viaje, pero el pago se realiza con algún medio internacional, ya sea la tarjeta de crédito o las transferencias Zelle. En algunos casos ocurre que los familiares lo compran directamente en el país donde va a viajar este pasajero. Sobre todo para el caso de personas mayores, se ve que ocurre más esto, para que los hijos se encargan completamente de la compra del boleto. Pero perfectamente lo podemos hacer aquí los agentes de viaje, estamos capacitados y además que tenemos todo el conocimiento de todos estos cosas que hay que sortear para poder viajar tanto de ida como de vuelta a Venezuela y todos los detalles del país donde se va a visitar también. Claro, la voz de Nicolás Furner, y tengo también en línea a Humberto Figuera, presidente ejecutivo de la ALAV. Humberto, tú operas como una especie de bisagra entre las líneas aéreas de Venezuela y el Ejecutivo a través del INAC. Te pregunto, ¿qué piden al Ejecutivo, qué piden al INAC las líneas aéreas y de vuelta? ¿Qué pide o exige el INAC o el Ejecutivo a las líneas que están operando en nuestro país o a las que estén por llegar? Bueno, en principio, una petición de tipo general es que se racionalicen los costos de operar a Venezuela. Algún día, Román, te voy a hacer una sugerencia. Deberías proponerte hacer un programa sobre los cargos que se le hacen al pasajero correspondiente a impuestos, a tasas, a contribuciones, que muchas veces son más los impuestos que pagan que el costo del boleto. Entonces, cuando uno habla de los altos costos de operar, de los costos de los boletos, pues hay que tener en cuenta que también hay altos costos de operar hacia y desde Venezuela. ¿Qué es lo que le pediríamos nosotros al INAC, por ejemplo, al Ejecutivo Nacional? Que termine de abrir los cielos de Venezuela, que abramos las operaciones con Colombia. Colombia siempre fue un buen mercado para el turismo receptivo, siempre venían contingentes de turistas hacia Margarita. Eso hay que rescatarlo. Siempre hemos propugnado que la política se saque del ámbito del transporte aéreo y de hecho hay tantos países que tienen diferencias entre sí, pero el transporte aéreo funciona y una de las pruebas más evidentes es Estados Unidos y Cuba. Desde Estados Unidos hay muchísimos vuelos desde muchas ciudades a ciudades cubanas y las relaciones no pueden ser más tensas. Entonces, lo que queremos nosotros, no solamente porque es un servicio público, porque es un derecho que tienen los ciudadanos de movilizarse, porque en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Chile, en Argentina, en tantos países ahora hay un contingente de venezolanos asentados ya, que son esas personas que constituyen los nuevos clientes de las líneas aéreas. Por eso es que Venezuela antes se alimentaba mucho de toda esa inmigración que venía a Venezuela, de los hijos de los españoles, de los italianos, de los portugueses. Pues ahora no solamente esas personas son potenciales clientes para adquirir boletos, sino también los venezolanos que viven en el exterior, que ya son varios millones, que también quieren ver a sus familiares, les envían los boletos
Todo eso son los que constituyen esa masa activa que puede adquirir los boletos y que puede hacer, si se hacen las cosas bien, que vengan muchas aerolíneas y que el costo de los boletos baje considerablemente. No puedo dejar escapar la oportunidad, Humberto, y ya que pusiste el tema costo sobre la mesa, ese costo de operación, ese costo imputable al pasajero, ese costo que hay que agregarse al boleto a través de los impuestos, te pregunto, ¿es más caro en Venezuela que, por ejemplo, en Colombia? Porque no se puede comparar el Aeropuerto Internacional de Maiquetía con, por ejemplo, el Aeropuerto del Dorado en Bogotá. ¿Es más caro operar desde y hacia Venezuela que hacia, por ejemplo, Bogotá? Bueno, sí, en Venezuela tenemos algunos cargos que no existen en otros países y a veces hay cargos que no se reflejan en el boleto, pero Venezuela tiene una contribución, en Venezuela el pasajero y las líneas aéreas, a veces a cargo de la línea aérea, a veces a cargo del pasajero, pues tienen una contribución para el turismo, una contribución para el deporte, una contribución para las industrias. En Venezuela, en Maiquetía, se paga una contribución por la pureza del aire, por el uso de las instalaciones. Hay muchísimos cargos que se hacen en Venezuela que no se corresponden con los cargos que hacen en algunos otros países. Y eso es lo que habría que analizar. Yo creo que eso le corresponde determinarlo al INAC, esos cargos. Es el que autoriza o no autoriza que se hagan cargos en los boletos aéreos. Déjeme decirle a nuestra... Pero te digo una cosa, sí. el INAC se ha comportado muy bien en los últimos tiempos, ha puesto en cintura algunos costos y, por ejemplo, prohibió que se cargaran el impuesto de salida a los pasajeros y eso significó un ahorro considerable para el costo del boleto aéreo. Déjame decirle a nuestra audiencia que después podrá ver, además de escuchar, ver esta entrevista, porque la estamos haciendo también por Zoom. Y me refiero al Zoom porque veo una cara en Nicola, así como de satisfacción, porque puso sobre la mesa Humberto este tema aquí al debate. ¿Sí o no, Nicola? Sí, por supuesto. Para nosotros, los agentes de viaje, pues a medida que los costos se abaratan, es más, crecen las ventas. Mucha gente que viaja en familia, pues obviamente con un boleto de alto costo no puede realizar su viaje. Y para nosotros lo mejor, pues, es que los precios se sinceren, que se eliminen estos impuestos que acaba de mencionar Humberto, que pues algunos parecieran no ser tan necesarios porque justamente no se aplican en otros países. Entonces, obviamente no son indispensables. Claro. Trabajamos en eso. Como ha dicho Humberto, hemos tenido comunicaciones con el INAC. De hecho, hoy tenemos la feria de Avavit, la Expo Avavit, y está participando el INAC. Los invitamos de una vez también, aprovecho la oportunidad para invitarlos a venir a todos los relacionados con el turismo al Eurobuilding. Hoy y mañana tenemos la Expo Avavit, luego de muchos años que no habíamos podido reunirnos. Oye, si está por ahí el presidente del INAC, háganle la invitación, por favor, en nuestro nombre para que nos acompañe en el programa. Es que ya no encuentro la vía por la cual invitarle al programa. Nos acompañan Humberto Figuera y Nicola Furnari. Nicola, en cantidad de agencias de viaje, y vamos llegando al final, pero en cantidad de agencias de viaje, mira, hay hitos que son recientes y están ahí. Es decir, ¿cuántas agencias de viaje había antes del tema sanciones, de que se cerraran nuestros cielos? ¿Cuántas agencias de viaje han podido desaparecer en pandemia? Y ahora mismo, ¿cuántas hay? Si comparamos estos tres momentos, ¿tienen la cifra? Bueno, la cifra real es muy ambigua, ¿no? Alguna vez el Ministerio de Turismo manejaba una cifra de 2.000 agencias. Yo creo, sinceramente, que está muy por debajo de eso hoy en día. Además que habría que ver si se están considerando a los profesionales independientes o freelance, o solamente las empresas registradas con la permisología de RTN, BT, las licencias necesarias para poder operar como agencia aquí en Venezuela. Nosotros como asociación, durante la pandemia hemos tenido una baja de alrededor del 15%. En este momento somos alrededor de 270 y tantas agencias que todavía permanecemos, pues,
creyendo en el país y trabajando. Y bueno, aquí justamente nos vamos a reunir todos esos profesionales en estos 2 días. Pero sí ha tenido una incidencia, pero quizás mucho menor que en países como España, que han perdido alrededor del 40% de las agencias de viaje. Claro. Humberto Figuera, ¿algo que agregar para cerrar? Quiero hacer referencia a los 70 años que cumplió Abaví recientemente. Quiero felicitar a toda la gente de viaje por intermedio de Nicola, que le deseo muchísimo éxito en la Feria Abaví. Muchas gracias, Humberto. El hecho de que la estén haciendo este año, pues nos indica cuáles son las expectativas que tienen los agentes de viajes en relación con la reactivación de las operaciones en Venezuela. Y eso es una buena noticia. Uno tiene que levantarse, sobre todo bien temprano en la mañana, tratando de llevar buenas noticias a los conciudadanos, porque no todo puede ser quejarse. Gracias, Humberto. Gracias, Nicola. Saludos, Román, muy bien. Para todos. Feliz día. Igual, Humberto Figuera, presidente ejecutivo de la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela, ALAV, y Nicola Furnari, presidente de la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo, ABAVIT, de cumpleaños además. 7:31. Lógicamente entenderá que les quiero hablar en materia de publicidad de Copa Air.